La Ouija es un objeto con gran misterio y enigma desde hace muchos siglos. Se trata de una tabla de madera con letras y números que según puede comunicar a diferentes dimensiones y portales espirituales. A diferencia de dispositivos mágicos como el tarot o la proverbial bola de cristal, la tabla Ouija tiene algunos atributos propios de la era industrial capitalista que la diferencian de otros métodos esotéricos de conocimiento. La construcción colectiva de la Ouija es equiparable al funcionamiento de la lógica de consumo. La necesidad de creer no se satisface con las opciones teológicas ni científicas al uso, así que la fe es la invención de una forma de aceptar psicológicamente, pero también socialmente, la realidad. Yendo un poco más allá, incluso algunos experimentos realizados a partir de las tablas de Ouija nos permiten realizar un boceto ilustrativo de ciertos aspectos del capitalismo, pensando que la lógica electoral y la del consumo se benefician ampliamente de aquello que sabemos pero no sabemos que sabemos. Yo vi una Ouija a los 15 años, y como todo adolescente tengo mi historia y mis teorías al respecto. Se las ahorro. Son las mismas que las de cualquiera. Antes de que estuviera disponible en apps, uno tenía que buscarla y llevarla a bendecir. Fue una de mis primeras incursiones en el mercado de Toluca. Iba con amigos, terminamos aterrorizados por dentro y escépticos por fuera, como cualquiera. Las supersticiones y los saberes inexactos comenzaron a aflorar. Ciertas preguntas están prohibidas, y el espíritu con el que contactamos puede ser agradable y amistoso o iracundo y amenazador. Pero en los años 50 y 60, al tablero se le veía en el mismo nivel del turista mundial, o cualquier otro juego de mesa y podía encontrársele en la sección de juguetes de las tiendas. Robert Murch es uno de los pocos expertos en la historia y funcionamiento de la Ouija. Para comprender su surgimiento y el lugar que ocupa en el imaginario colectivo, debemos remontarnos al auge del espiritismo en círculos ilustrados y burgueses durante el siglo XIX. Las tradiciones ocultas y el contacto con el más allá constituyeron tanto un entretenimiento como una fascinación socialmente aceptable, e incluso prestigiosa. Es la época de las sociedades exploradoras y de las inmersiones en la psique. Por las mismas fechas, la Kennard Novelty Company con domicilio en Baltimore adquiere una patente para un juego de mesa llamado Ouija. El telégrafo había estado por ahí desde hacía mucho tiempo, y la noción de un medium como decodificador de un tipo de señales y su traducción en otras, precede la invención de los modernos módems. Los mediums eran una señal de Wi-Fi que decodificaba las señales del inframundo como si fueran páginas web. O eso decían. Después de todo, no era ilegal establecer líneas de comunicación con el más allá, nadie salía lastimado y les daba algo en que entretenerse. No iba ni siquiera en contra del dogma religioso, el cual contempla episodios de transmisión de mensajes divinos. No era una blasfemia, solamente un juego de mesa, tan inofensivo como una caja de ajedrez. Lo único que hizo Charles Kennard fue demostrarle al oficial de patentes que la Ouija hacía lo mismo que un medium, aunque no pudiera explicarle cómo. Algunos mitos en torno a la tabla Ouija afirman que su nombre proviene de la unión de sí en francés, oui, y un segundo sí en alemán, ja. El 10 de febrero de 1891, la tabla de Kennard deletreó correctamente el apellido del oficial de patentes. Sin embargo, la condición se cumplía. Un oficial del Estado podía, pues, certificar a través de un documento legal que la Ouija decía lo que el señor Kennard afirmaba. Nadie pensaba que se tratara de un portal con espíritus malignos o infernales. Dicha construcción depende de la inclusión casi sistemática de la Ouija en películas de terror como El Exorcista. Para 1892, la compañía de Kennard tenía 6 fábricas en Estados Unidos y una más en Londres. Hasbro posee la patente actualmente.
Sin embargo, existen películas como Jumanji que guardan referencias directas tanto al funcionamiento semiautómata del tablero y su vínculo con lo reprimido, lo ajeno, lo exótico, lo místico o simplemente lo inconsciente. Es cierto que desde los 20 y 30, los periódicos amarillistas se deleitaban en notas sobre mujeres que matan a su madre después de haber jugado Ouija, o sobre millonarios excéntricos que dilapidan herencias a nombres de personas muertas del pasado, pero la conexión siniestra es una construcción cinematográfica y de los medios. La misma prensa que sataniza diversas expresiones de consumo en los días posteriores a hechos sangrientos que involucran a jóvenes. Tiroteos como los de Columbine tuvieron como autores intelectuales, según estos medios, a gente como Marilyn Manson y Rob Zombie. Luego de la muerte de algunos miembros del público, los Rolling Stones fueron acusados de todo tipo de pactos con el diablo. Y la tradición del blues reivindica incluso las uniones fáusticas entre un músico y el diablo, a través de la cual el alma del bluesman pasa a ser propiedad para el enemigo. La tabla Ouija no se presentaba como una solución final en el trato con el más allá, sino como una respuesta de consumo a una necesidad no satisfecha de creer. La poeta Pearl Curran hizo una temprana pieza conceptualista en 1916, cuando afirmó haber escrito bajo el influjo de una mujer inglesa del siglo XVII, Patience Word, que puede traducirse como vale la pena o hay que ser pacientes con esto. En 1982 el poeta James Merrill ganó el prestigioso National Book Critics Circle Award, con el texto de Changing Light at Sandover, utilizando la Ouija como medio para canalizar su propia imaginación. Pero algunos estudios afirman que la fe, sin importar cuál, de hecho sí es ciega. Para su mala fortuna la ciencia ofrece explicaciones sobre lo que podemos hacer, pero no sobre lo que no podemos hacer, o mejor dicho, sobre lo que no sabemos que podemos hacer. La expresión física de esta función se conoce desde 1852 como efecto ideomotor, que consiste en la influencia de la sugestión sobre los movimientos corporales involuntarios e inconscientes. Fue descrito por el médico William Benjamin Carpenter por primera vez, aunque era una línea de investigación para la que incluso Michael Faraday tenía hipótesis. El psicólogo Chris French de la Universidad de Londres explica que este efecto puede generar una fuerte impresión de que el movimiento proviene de una agencia externa, pero no es así. El asunto con este tipo de mecanismos como las varas detectoras de agua, las tablas Ouija, los péndulos, las masitas, es que son dispositivos donde un pequeño movimiento puede tener un enorme efecto. Según los científicos, el movimiento involuntario del objeto utilizado como indicador de respuestas en el tablero, y no representa ninguna conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, ellos admiten que es posible hacer movimientos sin darse cuenta de que es uno quien los está realizando. Por lo tanto, en la tabla de Ouija, no son los espíritus los que están moviendo el objeto, son las propias personas que lo están sosteniendo. A través de la sugestión, el individuo produce movimientos musculares involuntarios e inconscientemente. Así se llega a pensar que es algo quien mueve el puntero, sin ver que son ellos mismos quienes están haciéndolo. La tabla Ouija muestra a la luz una parte inconsciente de la que los humanos no nos percatamos. Podemos pensar también en detectores de ovnis creados con un fin más bien comercial y de entretenimiento. Incluso los atrapasueños, en tanto dispositivos de codificación interdimensional, guardan cierto parecido con las ouijas. Los juguetes malditos son todo un capítulo en la noción freudiana de lo siniestro, y constituyen toda una división de las películas de terror. Pero con la ouija, afirma el Dr. French, está además el contexto social. Usualmente se trata de un grupo de personas, y todos tienen una pequeña influencia.
La siempre brumosa influencia puede entenderse también como una suerte de narrativa o relato que venda la idea dentro de una comunidad de sentido. Ejemplo, tus amigos en una fiesta escuchando tus historias de terror. Este consenso condicionado narrativamente es una contraparte simbólica del reflejo condicionado que Pavlov estudió en sus famosos experimentos sobre la salivación como resultado de un impulso primario de alimentación en perros. Es el mismo principio que nos hace sentir miedo cuando van a aplicarnos una inyección. Se supone que duele, así que debe ser cierto. Un estudio del psicólogo Ron Rensin de 2013 no trató de probar la existencia de un pasaje paranormal en la tabla Ouija, sino meramente la expresión física del efecto ideomotor de los participantes. Para ello, una serie de voluntarios fueron convencidos de que jugarían a la Ouija con otra persona en otra habitación a través de una teleconferencia. Aquí entra en escena un pequeño robot que traduce los supuestos movimientos de la persona en el otro cuarto y los reproduce frente al participante, con unos sensores ubicados en el indicador con forma de gota. Con esto buscaban hacer creer a los participantes que el resultado del experimento no dependía completamente de ellos. Está de más decir que no había nadie en la otra habitación, y que el robot fue reemplazado en posteriores experimentos por un ser humano, aunque incluyendo una adecuación. Los participantes eran vendados para que no observaran cuando su contraparte dejaba de tocar el accesorio indicador. Así, a través de sencillas preguntas de sí y no, los investigadores demostraron que una persona acierta 50% de las veces cuando se le pregunta algo directamente, pero el porcentaje aumenta a 65% cuando la persona cree que la respuesta obedece a un factor externo a él o a ella. El efecto inspiración. Rensin y su equipo concluyeron que la gente en realidad se sabotea para no decir lo que sabe, pero que en ciertos contextos es posible demostrar que la gente no sabe que sabe, y actúa por el efecto ideomotor. Pero lo importante es esto. La mente es quien nos hace ver y sentir cosas que no son, pero solo las mentes débiles y las que se dejan influir fácilmente, de ahí el peligro de acabar psicológicamente mal. Al final todos decidimos qué verdad asumir como propia. El capitalismo no inventa propiamente las modas, las creencias ni los usos de las comunidades de sentido, sino que simplemente las convierte en objeto de consumo. En nuestro papel de consumidores, nuestras elecciones obedecen a la mirada del gran otro del exitismo social y las aspiraciones de clase, de manera que invocamos en nuestro atuendo y nuestras ideas las versiones normadas de la verdad que el mercado pone a nuestra disposición. El espíritu de la Navidad se apodera de nosotros, Cupido nos flecha, el dinero apenas ganado sale de nuestros bolsillos como guiado por una mano invisible. Parece como si los sujetos actuaran el papel de sí mismos para un ojo externo que los observa con ausente atención. La fe es ciega y es capaz no solo de mover montañas, sino también pequeños indicadores de madera sobre letras y números impresos en tablas de cartón. La Ouija ofrece un buen ejemplo de aquellas cosas que sustentan nuestra fe, pero que en realidad parecen producirla. La magia solo dice, de otra forma, lo que ya sabemos. Este ha sido el vídeo de hoy, de verdad espero que les haya gustado. Si les gustó este vídeo les encargo un pulgar arriba y que lo compartan. Si no se han suscrito, suscríbanse, ya que seguiré subiendo más vídeos así, y sin nada más que decir, hasta la próxima.